Hola, hola. Ya estamos de regreso a la segunda parte de nuestra sesión de hoy, que tiene que ver con el tema de las tablas dinámicas en este curso Excel intermedio. Muy bien. Algo pasó aquí con mi escenario. Déjenme pongo. Ok. Entonces, regreso a donde andábamos. Estábamos por acá construyendo nuestra primera tabla dinámica. Hace un momentito platicábamos que arrastré los campos al cuadrante filas, aquí arrastré medicamentos, al cuadrante columnas arrastré el campo sexo y finalmente, posteriormente fue lo último que hice, arrastré la variable peso, que por aquí anda, vean que ya tiene palomita, la arrastré aquí. Y aquí quiero subrayar o destacar que se le agregó a la palabra peso un prefijo que dice suma de. Siempre va a hacer eso Excel cuando arrastre una variable o campo numérico al cuadrante de valores. Le gustan mucho las sumas. Entonces lo que estamos viendo, estos numeritos que están aquí adentro de la tabla dinámica, representan sumatorias de los pesos. Entonces, este 122 son 122 kilos, nos da la suma de lo que pesan todas las mujeres que toman en Alapril. ¿Sí? 236 kilos la suma de los señores que toman omeprazol. Una tonelada es lo que pesa todos mis pacientes. ¿Sí? Y aquí que no hay nada, quiere decir que no hay ningún hombre, señor, que tome paracetamol, por eso hay 0 kilos. Bien, en alguna investigación formal o seria, pues esta información como que no me sirve, saber la suma de los pesos, ¿no? Mejor yo es más sensible, más importante otro tipo de estadística. Entonces, es muy frecuente o casi siempre debemos modificar el prefijo que aquí nos puso. Entonces, ¿cómo se hace? En esta lista desplegable, le pico aquí y la primera opción de abajo para arriba dice configuración de campo de valor. O sea, voy a modificar qué va a hacer ese campo de valor. Le pico aquí y ya me aparece esta ventana. Aquí me está reportando que se está sumando. Pero vean, puedo contabilizar, puedo promediar, e encontrar el valor más alto, más grande, el valor más pequeño. El producto es la multiplicación. Aquí me multiplicaría los pesos de todas las personas, 40 por 60 por 80 por 100 por 150, ¿sí? Que aquí en nuestra área sería muy poco probable necesitarlo, en áreas de ingeniería se utiliza. Aquí puedo contabilizar cuántas cifras numéricas hay en ese grupo de celdas, calcular la desviación estándar muestral o tradicional, la desviación estándar poblacional, la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar, y la varianza poblacional. ¿Sí? Son la estadística descriptiva más popular, más importante. Entonces yo quiero la más clásica es el promedio, elijo promedio y le doy a aceptar. Y ya vean que ya no dice suma de peso, dice promedio de peso. Y en mi tabla dinámica hay unos números como que más importantes. Aquí donde yo puedo comparar, por ejemplo, las mujeres que toman metformina pesan 79.9, los caballeros que toman enalapril en promedio pesan 70 kilos, en promedio mi población pesa 73.75 kilos. Las mujeres en promedio 72, los masculinos 75 kilos. Los masculinos en promedio pesan más que las mujeres. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra primera tabla dinámica. Es un cruce de variables donde me muestra unos indicadores. ¿Sí? ¿Por qué se llama tabla dinámica? Porque yo puedo hacer ajustes o que mi tabla dinámica cambie de manera muy fácil usando unos filtros que aquí tenemos disponibles. Vean que aquí hay un filtrito y me está informando que se están tomando en cuenta todos los medicamentos. Pero ¿qué tal si yo tengo una junta con los laboratorios que me surten
2 medicamentos y no quiero que se den cuenta cómo están las cifras con el otro laboratorio. Entonces agarro los medicamentos que yo quiero mostrar, estos dos, le doy a aceptar y eso es lo que se muestra. ¿Sí? No se muestran los otros medicamentos. Y no tengo yo que hacer un montón de tablas para cada situación que yo vaya a necesitar, sino que la misma me sirve para una infinidad de combinaciones. Si ya no quiero que se muestren todos mis medicamentos, abro el filtro y digo seleccionar todos, le doy a aceptar y ahí están todos. Que voy a tener una junta con la población femenina, entonces voy a filtrar que no se vean los datos de los masculinos, entonces le abro aquí y digo solamente quiero que aparezcan las personas que tienen F de femenino, a aceptar. Y ahí está, su pura estadística de las chicas. Si ya se van, terminó mi junta con la población femenina, ahora sigue hablar con los masculinos, le abro aquí y le cambio la palomita a la M y eso es lo que muestro. Esa es la razón por la cual se llama tabla dinámica. Vean que cuando un filtro está activo, le aparece un embudito adentro del cuadrito, del botoncito. Si le abro aquí y digo seleccionar todo, ¿sí? Se le retira el embudo. Esta es, digamos, la primera explicación de cómo hacer una tabla dinámica básica, ¿no? Ahorita vamos a hacer un poquito más de complejidades, pero antes de eso, quiero preguntar dudas o preguntas. Están bien callados, chicos. Hagan una preguntita de menos para bajarle algo. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, en cualquier momento que tengan una pregunta, tengan alguna duda, comentario, aportación, adelante. Nos esperan a que les pregunte, por favor. Bien, ahora, aquí estoy mostrando o hablando del peso, pero ¿qué tal si yo quiero que en la misma tabla, además del peso, el promedio del peso, también quiero saber cuál es el peso más alto y cuál es el peso más bajo? Entonces yo puedo un campo arrastrarlo varias veces al cuadrante de valores. Fíjense, entonces peso lo vuelvo a arrastrar aquí y vean que como diario pone suma de peso. Y aquí ahora ya vean que se pone aquí promedio y suma de las mujeres, promedio y suma de los masculinos y acá promedio y suma de toda la población. Pero repitiendo lo que ya les dije, yo no quiero suma, ahora quiero el máximo. Entonces elijo max. Ahí está. Entonces aquí ahora ya puedo ver que hablando de las mujeres, puedo analizar aquí. En promedio, las mujeres que toman en Alapril pesan 61 kilos, pero de ese grupo de chicas, la que más pesa 77. Y si hablo de toda la población, que sería esta zona, puedo darme cuenta que hablando de la gente que toma paracetamol, en promedio pesan 90 kilos, 90.2, y el que más pesa 90.2. ¿Esto qué querrá decir? Querrá decir que seguramente es una sola persona. ¿Sí? Seguramente solamente hay una persona que toma paracetamol. Porque vean, acá también es una mujer y en los masculinos no hay nadie. Está en blanco. ¿Sí? Ok. Ahora quiero agregar el valor del peso más bajo. Vuelvo a arrastrar el peso. Vean cómo se pone una rayita. Si lo dejo ahí donde estoy colocando mi flechita, lo voy a poner entre promedio y entre máximo. Si lo pongo arriba de promedio, va a ser cálculo. Y si lo pongo abajo de max, va a ser el último. Ahí lo voy a dejar después de max. Entonces aquí ya podemos ver. Y como siempre quiere hacer sumas. Lo cambio, ahora lo quiero por 1000, que es mínimo. Ahí está. ¿Y qué no cambió? Ahí está, se tardó. Entonces aquí, ahí está, aquí se ve columna promedio, columna máximo, columna mínimo. De mujeres, de masculinos y de todos juntos. ¿Sí?
Bien, ahora fíjense, yo creo que ya lo notaron, que cuando doy clic adentro de la tabla, se abre este panel para la construcción de esta. ¿Sí? Ya me permite aquí interactuar o trabajar con ella. Si me estorba, no quiero que se vea, porque ya no ocupo hacer ningún movimiento, puedo desaparecerla en esta X. Entonces, aunque yo ando aquí adentro, ya no me aparece. Si yo ya estoy aquí hablando de investigación y exhibiendo ante los directivos, ante X población, los resultados, ¿para qué quiero que me regrese esa tabla si ya no le voy a hacer cambios? Entonces, pero ¿qué tal si yo ahora sí los quiero? Si ya quiero ya extraño a ese panel, me tengo que ir. Primer paso, activo cualquier celda dentro de la tabla dinámica. Siempre que estamos adentro de la tabla dinámica, se abre una cinta flotante exclusiva para trabajar la tabla dinámica. Dependiendo de tu versión de Excel, es el nombre que va a tener. En mi caso se llama analizar tabla dinámica. Todos estos botoncitos sirven para hacer cositas con la tabla dinámica que tengo elegida. Y ahí en la parte final, donde dice mostrar, está este botón que se llama lista de campos, que no está activado el botón. Si le doy clic, se activa y ya aparece la lista de campos. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasaría? Se puede hacer lo siguiente. Yo puedo intercambiar el campo sexo con medicamentos, de pasar de columna, lo mando a filas, y el que está en filas lo mando a columnas y vamos a ver qué pasa. Aquí está sexo, lo arrastro y lo pongo aquí abajo en medicamentos. De entrada vean que algo pasó. Aquí ya no estoy usando las columnas, sin embargo, de alguna manera tengo la misma información. Toda esta parte es lo que tiene que ver con enalapril, y ahí están los masculinos y los femeninos. Toda esta con metformina, toda esta con omeprazol, ¿sí? Toda esta con omeprazol. Es la misma información acomodada de forma diferente, dependiendo el contexto, tus circunstancias, lo que sea más útil para ti, el que sea más entendible, es la que tú eliges. Ve cómo aparecen estos elementos que sirven para colapsar. El menos lo hace más chiquito. Miren, aquí tengo colapsadas todos los detalles del sexo, ¿sí? Y solamente veo los totales por medicamento. Y si le abro el signo de más, quiere decir que aún hay más, y se abre la rama donde ya puedo el detalle de las mujeres y de los hombres para cada uno de los medicamentos, ¿sí? Entonces, también es muy útil. Y si eso no me convence o quiero probar de otra manera, bueno, entonces ahora, ¿se acuerdan que sexo estaba en columnas? Lo traje para filas. Ahora medicamentos lo mando a columnas para acá. ¿Sí? Y entonces vean cómo, o es la mismita información acomodada diferente. Aquí se ve la fila de los masculinos, la fila de los femeninos, y ya es medicamento por medicamento, ¿sí? Vean, desde mi punto de vista, a mí esta no me agrada tanto, porque no me gusta que mi tabla dinámica se haga tan anchota, ¿sí? Tan largota. Sí, casi siempre la recomendación es que la variable que tenga más segmentos se ponga en el lado de las filas, y la que tiene menos se ponga en el lado de la columna, que es el sexo, para que el menor anchura se muestre la información. Ya es cuestión de gustos y necesidades, ¿sí? Los datos en sí son los mismos, pero depende cómo los exhibas, es como se pueden entender mejor, o algún dato que tú quieras que sea más visible, depende de las circunstancias. Bueno, esta es nuestra primer tabla dinámica. Antes de irme a poner la segunda, quiero escuchar si tiene alguna pregunta o duda. ¿Nada? Muy bien. Ok, entonces vamos por una segunda tabla dinámica. Entonces tengo que irme al lugar donde están los datos, que en este caso es esta hoja que se llama datos para tablas dinámicas. De ahí tengo que partir para que él sepa que de ahí va a agarrar la información. Y repito los pasos. Activo cualquier celda de la base de datos, me voy a insertar,
tabla dinámica. ¿Se acuerdan que ya, no sé, ya les había explicado esta parte? Y ahora voy a decir que lo quiero en una hoja de cálculo existente, porque la quiero en la misma hoja. Pongo mi cursor ahí lo dejo quietecito. Me voy a la hoja donde voy a querer la nueva tabla dinámica, que es en esta que están viendo, y la quiero abajo de la que tengo aquí. Entonces yo ya me desplazo. Aquí una recomendación: nunca pongan una tabla dinámica muy pegadita de la anterior, denle su espacio, por ejemplo por aquí así, ahí está, ¿sí? Y sobre todo, si tiene una tabla dinámica que está colapsada, filtrada, si después le quitamos el filtro y esa tabla dinámica se expande, va a chocar con la tabla de abajo, entonces y ahí vamos a tener un problema. Entonces siempre denle una distancia. Ahí la vamos a querer y ya le doy a aceptar. Vean cómo ahí se depositó mi recuadro. Ahí está. Muy bien. Y mi panel está limpio porque este panel es el que le corresponde a esta tabla, a esta segunda tabla que estamos diseñando. Vamos a empezar a diseñarla. Entonces ahora voy a mandar, vamos a elegir otros campos que hagan grupos. Por ejemplo, el diagnóstico lo voy a poner aquí en filas. Vean cómo todas las filas tienen un título dependiendo de la cantidad de tipos de diagnósticos que existan en la base de datos. Ahí está: bajo peso, desnutrición. Muy bien. Ahora, voy a arrastrar ahora, quiero conocer acerca de estos pacientes, quiero ver acerca de su glucosa. Entonces la glucosa la arrastro aquí a valores. Y vean, como ya les había dicho, siempre quieren dar sume y sume. Entonces, suma de glucosa. Entonces, aquí 130 es la suma de las glucosas de todos los pacientes que tienen un diagnóstico de bajo peso. 1177 nos da la suma de las glucosas de todos los pacientes obesos. No me sirve de mucho esto. Entonces, voy a cambiarlo para que me muestre. Ahora quiero el máximo, ¿sí? El máximo. Entonces de aquí ya dice, a ver, los que estaban con bajo peso, la gente que tuvo la glucosa más alta fue de 130. ¿Sí? ¿Quién tuvo la glucosa más alta de los pacientes? El que tenía sobrepeso fue el paciente que tuvo la glucosa más alta, y suena más o menos lógico. Vean que esta es una tabla dinámica que solamente use filas, o sea, no es de a fuerzas usar ambas, ¿sí? Ahora quiero agregarle, por ejemplo, el costo aquí, acompañando a la glucosa. Y esta es una columna para el costo. ¿Se acuerdan que los pacientes que estaban en el grupo control nos representaban un costo de $10, y los que pertenecían al grupo omega 3 un costo de $40? Entonces, aquí por ejemplo, se puede ver que la gente que fue diagnosticada con obesidad, ese grupo de pacientes nos representa un costo de $230, ¿sí? Y el que tenía la glucosa más alta de ese grupo era un valor de 200. Y $410 nos costó todos los pacientes, ¿sí? No importa qué diagnóstico tuvieran. Y aquí que veo nada más un 40 y acá nada más un 10, seguramente haciendo nuestras deducciones, querrá decir que solamente hay un paciente desnutrido y que solamente hay un paciente de bajo peso. Y seguramente el paciente de bajo peso pertenecía al grupo omega 3 y el paciente desnutrido pertenecía al grupo control, ¿sí? Ahora fíjense, no hemos utilizado en la tabla dinámica anterior y en esta el cuadrante que se llama filtros. Ahí voy a arrastrar uno para ver qué va a pasar. Voy a arrastrar, a ver, grupo. Grupo lo voy a poner aquí en el filtro mayor. Lo suelto ahí. De entrada no veo mucho efecto en mi tabla dinámica, porque ese es un filtro que se pone jerárquicamente más arriba de los demás campos, y aquí se puso. Y dice la palabra todas. Quiere decir que aquí se está viendo todos los pacientes de todos los grupos.
Pero si aquí me voy aquí y digo, a ver, quiero ver nada más la gente del grupo omega 3, la elijo, le doy a aceptar y vean cómo cambió la información, ¿sí? Y esos datos son pura gente de ese grupo. Se están descartando los del grupo control. Y vean que unos diagnósticos no están. Por ejemplo, no está el de sobrepeso, no está. Ni tampoco está desnutrido. ¿Qué quiere decir? Que no hay nadie del grupo omega 3 que haya tenido ese diagnóstico. Y si me cambio al de control, cambiaron y siguen faltando algunos, ¿sí? Aquí sí hay desnutrición, hay obesidad, pero no hay ninguno normal, fíjense, si se fijan. Y si ya le elijo aquí todas, aceptar, ya están todos los diagnósticos. Y aquí están todos juntitos, ¿sí? Entonces aquí ya vamos dos tablas dinámicas pegaditas una de otra, ¿sí? Y en esta segunda tabla ya estoy usando el cuadrante filtros. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bien, ahora me voy a la tercera tabla. La tercera tabla, como ya dijimos, me tengo que ir a donde están los datos. Están aquí. Ah, no. Datos para tablas. Estos son mis datos. Activo cualquier celda. Repito todos los pasos que ya les platiqué. Insertar, tabla dinámica. En una hoja de cálculo existente. Dejo mi cursor ahí. Me voy a la hoja correspondiente. Y la quiero aquí abajito. Le doy su espacio. Por aquí así. Y lo mismito que ya platiqué, ¿eh? Estoy repitiendo para que nos acordemos. Aceptar. Ahí está otra vez el recuadro, listo para configurar la tercera tabla dinámica. Ahora puedo decir, a ver, voy a hacer otra prueba. Voy a poner otro grupo de presión, no me acuerdo si sí lo hice yo. Presión. No, está en blanco, jeje. Lo voy a regresar. ¿Sí? No tengo datos ahí. Voy a irme a otra que haga grupos que no haya utilizado, no tengo muchos. Bueno, voy a poner de nuevo por acá el de grupos, no, de medicamentos otra vez, medicamentos, ahí está. Y ahora, fíjense, voy a poner una variable que no sea numérica. Todas las que hace rato puse en valores, todas fueron numéricas, lo que era el peso, ¿qué otro utilicé? El puro peso y glucosa y costo, todas son numéricas. Ahora voy a arrastrar una que no sea numérica, vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, voy a arrastrar nombre completo, que es texto puro, lo pongo en valores aquí. Vean qué prefijo le puso a este campo. Ya no le puso la palabra suma, porque no se pueden sumar los nombres. Lo único que puedo hacer es contar cuántos nombres hay en esa columna del nombre completo. Por eso aparece la palabra cuenta. Y vean el resultado aquí. ¿Qué significa este 3, este 4, este 6 y este número 1? Significa que hay 3 pacientes que toman enalapril, 4 pacientes que toman metformina, 6 pacientes que toman omeprazol. Entonces también es muy conveniente, muy interesante, de esta manera hacer los conteos, ¿sí? Sacar lo que en estadística se llama la frecuencia de una variable, ¿vale? Si ahora ya no me interesa esto de los medicamentos, lo puedo arrastrar y sacarlo de la jugada, acá lo suelto, se queda vacío, y ahora me voy a traer otro campo, por ejemplo el de grupo, lo arrastro para acá, y entonces aquí dice, está contabilizando los grupos, entonces hay 5 pacientes de grupo control, hay 9 pacientes de grupo omega 3. Ah, qué padre, lo voy a sacar. Ahora quiero contabilizar los diagnósticos, lo pongo para acá, ya me dice, bajo peso 1, desnutrición 1, normal 3, y hay los que tengo muchos son los obesos. Sobrepeso solamente tengo 1. En total, 14 pacientes. ¿Sí? ¿Qué pasa si arrastro 2? Voy a poner aquí otra vez
ahora sexo aquí. Entonces aquí me separa, por ejemplo, de los obesos, que es esta parte. Si yo realmente quiero hablar de los obesos, entonces voy a colapsar las demás ramas para que se vea aquí la separación de los obesos. Hay 6 mujeres y 2 hombres. Sobrepeso hay 1, normal hay 3, obesos hay 8 que ya les mencioné. En los de bajo peso hay 1, pero quiero saber, ¿es hombre o es mujer? Le pico el signo más, se abre la rama y ahí aparece la F, es una mujer nada más. ¿Sí? Entonces ha habido varios casos de tablas dinámicas, todas puestas en la misma hoja. ¿Preguntas, comentarios? Un tema derivado de las tablas dinámicas son las gráficas dinámicas, porque nos encanta ver la información así en grafiquitas, porque son más entendibles para nuestro cerebro en lugar de puros números. Entonces, de toda tabla dinámica puedo hacer una gráfica dinámica. Bueno, no de todas, porque unas, como cuando hay ciertos datos que no se pueden graficar, ¿sí? Pero en la mayoría sí. Por ejemplo, esta que está aquí está muy buena para hacer una gráfica dinámica. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Activo cualquier celda y en la cinta flotante que aparece, exclusiva para la tabla dinámica, que en mi caso se llama analizar tabla, que es la que estoy ahorita tocando, vean que hay un botonzote que dice gráfico dinámico. Le doy un clic y ya, de ahí en adelante los pasos son los que ustedes ya conocen, los que ya saben usar para hacer gráficas. Entonces aquí está que puedes elegir si quieres de columnas, si lo quieres circular, si lo quieres de barras. Entonces voy a hacerlo de columnas. Puede ser así agrupadas, apiladas, mejor dicho. Puede ser de apiladas y le doy a aceptar. Ahí está mi grafiquita, se ve bonitilla. Ahí la agarro, la arrastro como se maneja igual que cualquier gráfica, con algunos detalles muy padres e interesantes, fíjense. Aquí la voy a hacer, ahí está. Vean que aquí se ve lo azul representa el concepto de la glucosa y lo rojo representa el costo, la suma del costo, ¿sí? Bien, entonces, y vean que la gráfica dinámica también tiene filtros aquí. Entonces aquí en diagnóstico solamente quiero graficar a los que están obesos y a los que tienen sobrepeso, nada más. Los demás no me interesan, le doy a aceptar. Y ya la gráfica cambió y solamente veo obesos y con sobrepeso. Y el movimiento que hice en mi filtro también ocurrió en la tabla, miren. Y ya se le puso aquí un embudito. Y si acá en la tabla le agrego otro grupo, los desnutridos, le doy a aceptar. Ahí se agregaron los desnutridos. Y se efectuó la tabla. Lo que haga en una cosa afecta a la otra, ¿sí? Si yo quiero de los grupos, quiero trabajar nada más el grupo omega 3. Y estamos hablando, ¿esto qué quiere decir? Que en el grupo omega 3 solamente tengo, hablando de los desnutridos, obesos y con sobrepeso, eso es lo que quiero ver. No tengo sobrepeso y no tengo desnutrición, solamente tengo una gente con obesidad. Y ahora quiero ver los del grupo control, lo cambio, aquí hay más gente, y así puedo jugar con la información. Lo que haga en la tabla afecta a la gráfica y viceversa. Si la gráfica esta la quiero trabajar con otro tipo, como las herramientas que disponemos para las gráficas son las mismas. Puedo cambiar el tipo de gráfico, ahora lo quiero mejor como barras normalitas. Ahí está, barras normalitas. Aquí le quiero aplicar un estilo que se vea más bonitilla, allá la que uno quiera. ¿Sí? Lo mismo que ya sabemos. Ahí está. También puedo cambiar la paleta de colores. Ya esos son temas que ustedes ya manejan, ¿sí? Nomás quiero que comprobemos que lo mismo que ya sabemos lo podemos aplicar aquí. Y así para cada gráfica dinámica. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, a esta gráfica quiero hacerle un cambio, voy a mostrar mis campos porque están aquí
ocultos y le voy a desaparecer. Nomás quiero graficar la glucosa. Entonces voy a quitar, no, voy a quitar la glucosa y voy a dejar el costo. La dejo aquí fuera de la jugada y ya mi gráfica solamente está involucrando el concepto de costo. Cuánto me cuestan los sobrepesos, cuánto me cuestan los obesos y cuánto me cuestan los desnutridos. ¿Sí? Bien, ahora, y quiero otro tipo de gráfica. Esta se presta para una gráfica circular, por ejemplo, ¿no? Ya que me muestre las cantidades. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo lo que saben hacer con gráficas aplica, todo. Ahora fíjense, una característica interesante de las tablas dinámicas. Por ejemplo, en esta tabla dinámica, donde tengo que el promedio del peso de las mujeres que toman metformina es de casi 80 kilos, y una persona me dice, ¿quiénes son esas mujeres? Quiero saber quiénes son esas mujeres que toman metformina. Nombres. Entonces, una cosa muy interesante que tiene Excel, las tablas dinámicas de Excel, es lo siguiente. Me acerco al valor y le doy doble clic, y se inserta una nueva hoja donde extrae la información que tiene que ver con ese valor. Y aquí están, esas son las 3 mujeres involucradas: Ramona, Elena y Marta, ¿sí? Todas ellas toman metformina. Ellas son, ¿sí? Entonces, esa es una cosa padre que tienen las tablas dinámicas. Ahora, ¿qué relación hay entre los datos, la base de datos y las tablas dinámicas? Si yo muevo los datos, estamos suponiendo que las tablas dinámicas se verán afectadas. Y sí es cierto, sí eso va a pasar, pero no es automático. Fíjense, si aquí, por ejemplo, voy a modificar estos pesos, porque acá ahí estoy hablando de peso. Si modifico los pesos, estos valores tienen que cambiar. Y si también se modifico costos, entonces voy a hacer unos cambios de peso. Este pesa 100 kilos, este pesa 60, este pesa 55, este pesa 100 kilos, este pesa 45, y hago modifique varios pesos, ¿sí? Y voy a modificar costos. Los costos se modifican si altero el grupo, ¿sí? Si altero los grupos, va a haber un cambio en los costos, porque los costos están directamente relacionados con los grupos. Ya modifiqué algo. Eso tuvo que haber tenido un efecto. Si me voy a las tablas dinámicas y si le hubiera sacado una foto a esto, vería que no hay ningún cambio. Entonces, no es automático. ¿Cómo se provoca que se actualice? De la siguiente manera. Primero activamos, nos ponemos adentro de una de las tablas dinámicas. Nos vamos a la cinta flotante específica para las tablas dinámicas y aquí van a encontrar un botón que se llama actualizar, ¿sí? La abrimos y hay 2 opciones: actualizar o el de actualizar todo, ¿sí? Yo les recomiendo que siempre usen la de actualizar todo, porque actualiza todo lo que sea relacionado en todas las hojas de este libro. Yo les recomiendo ese mejor. Lo voy a activar. Y antes de que le pique, vean si cambia algún numerito, ¿eh? Vamos a ver. Sí, cambió algo, ¿no? Si hubo un cambio, se modificó incluso la gráfica. Sí, aquí está, se ve media rara, pero sí ahí está ya. Sí se modificó. Hubo un cambio en la información. Y esta hoja, ¿se acuerdan cuando extrajimos a las 3 chicas que tomaban metformina? Suponiendo que yo hubiera cambiado los pesos de ellas, aquí no se van a cambiar, ¿eh? Ya no hay conexión, no existe conexión entre la extracción de datos con la tabla dinámica, y mucho menos con los datos de acá, ¿sí? Por ejemplo, Ramona empezaba 70, vamos a ver si le cambié.
zona. No creo que no llegue hasta acá. Ella sigue pesando 70. Pero si hubiera cambiado, créanme que no se hubiera afectado ningún cambio aquí, ¿eh? Eso es importante. Si yo muevo algo aquí, alguna cifra, no va a afectar ni a la tabla dinámica y mucho menos a los datos, ¿eh? Pero si altero los datos, sí voy a modificar y si es que actualizo la tabla dinámica, ¿eh? Y a estos de acá no les pasa nada. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces, la herramienta tablas dinámicas también nos ofrece información o estadística similar a los subtotales. La diferencia es que en las tablas dinámicas de entrada no veo la base de datos, es como un concentrado de la información, ¿sí? Y es un poquito más flexible al usar los filtros. Entonces, según lo que te convenga, a veces nos da más resultado una herramienta que otra. Muy bien, entonces con eso termino el tema de las tablas dinámicas. ¿Cuáles tablas ustedes van a hacer? Las que ustedes quieran, ¿sí? Que den información razonable. Me ha pasado mucho que me entregan tareas en donde todos son puras suma de colesterol, suma de triglicéridos. Por lo general, más bien casi les pido que no usen el de suma. En donde aplicaría sería solamente casi en los costos, ¿sí? Entonces, siempre por favor modifíquenle para que no se vean sumas, máximos, mínimos, promedios, desviaciones estándar. ¿Sale? Y con esto, vamos a las instrucciones. Se terminó el paso número 14. No sé si con esto que comenté, las dudas que tenía Ulises se ven un poquito más claras, si tenía que ver con, si solucionó algo de tu inquietud. Casi no te escucho. ¿Me escucha mejor? A ver, ¿me escucha? Ya un poquito mejor. Sí, le comentaba que sí, ya por ahí me estaba metiendo un paso sobre cuando creaba la nueva tabla. No le seleccionaba dentro de la hoja la celda donde se iba a iniciar la nueva tabla, entonces nada más le daba aceptar sin seleccionar, por eso me arrojaba el error diciéndome que no se podría sobreescribir sobre la tabla. Pero sí, sí me quedó la duda. Ok, muy bien. Qué bueno que ya se solucionó el problema. Ok, muy bien. Entonces se pasó 14 y vamos a... Ahí pasó 15, ya no me acuerdo. Debe de haber algo por ahí, me falta un paso. El paso 13. Ajá. Este de acá, que ya realmente se tiene que llamar el paso 15, ¿verdad? Ok. Vamos a leer ese pasito. Dice que tiene que ver con el tema de protección de hojas, algo muy interesante también. Dice, inciso A, protege la hoja que se llama datos para tablas dinámicas de manera que los únicos datos que se puedan modificar sea lo que está en la columna peso y la columna edad. Y hay que ponerle la contraseña 123 para poderla desproteger. Y ahí acabamos. Muy bien, vamos a hacer ese detallito. Entonces vamos esta es nuestra hoja que vamos a proteger. Ahorita cualquier valor que yo me meta aquí puedo alterarlo, ¿no? Si les cambio la estatura a esta persona, déjame acerco un poquito más, está muy lejos. Si esta persona es de 1,87, le digo que mide 1,75, sin problema lo puedo cambiar. O de 70 lo regreso a 75 kilos, sin problema. ¿Sí? Puedo cambiarle el medicamento, hasta le puedo modificar su nombre. Entonces, hay ocasiones que necesitamos que nadie le meta mano a mi información, ¿sí? Entonces, hay como dos vías. Una, que no se le pueda modificar nada, que es lo más fácil, o hacer que unas cosas sí y otras no. Eso es un poquito más difícil. Es lo que pide el ejercicio. El ejercicio pide que no se pueda mover nada, únicamente peso y talla, ¿sí? Eso sí se va a poder. Primero les voy a explicar el que es de que no se puede hacer nada. Fíjense.